La educación de calidad y generalizada también permitió la aparición de un personal de salud calificado y sin escasez, y los servicios de salud gratuitos se ofrecían de manera eficiente, de calidad y fácilmente accesibles para todos. ¿Cómo era vivir en la Unión Soviética? Tiene parte buena, tiene parte mala. Vamos a ver acá juntamente con el video acá para ver qué dicen. No era un imperio del mal como lo creó la propaganda capitalista. Como en todo, contenía tanto lo bueno como lo malo. Su fracaso y lugar en la historia no la hacen del todo mala, o lo que aportó a la humanidad tampoco puede ser una razón para mostrarla como completamente buena. Pero sabemos que, a medida que el Partido Comunista fracasaba, convirtió al país en un régimen más cerrado e intentó aumentar la presión sobre sus ciudadanos. Sin embargo, comprender la gestión socialista fue una experiencia crucial para la humanidad. El objetivo de alcanzar el comunismo jugó un papel importante en equilibrar el sistema capitalista y en la obtención o protección de los derechos sociales hasta la caída de la Unión Soviética. Bueno, ayudó a impulsionar a varios derechos del estado de bienestar por todo el mundo, principalmente en Europa, con miedo justamente de que la población se rebelase y hiciera la revolución en sus países. Esa parte, más que nada para las personas que vivían en los países capitalistas, fue buena. Aunque han pasado más de 30 años desde su caída, todavía hay personas en Rusia, Azerbaiyán o en cualquier otro país exsoviético que sienten nostalgia por aquellos días y dicen que la vida durante la época soviética era mejor que ahora. ¿Será? Posiblemente. Ejemplo, en Rusia, el Centro Levada, que realiza encuestas de opinión pública, pregunta regularmente a las personas si lamentan la disolución de la Unión Soviética. En 2018, el 66% de los rusos, casi 2 de cada 3, respondieron afirmativamente a esta pregunta. Pero ¿cómo era Mira, 60% de los rusos realmente vivir en la Unión Soviética? Veamos de cerca sus aspectos buenos y malos. Antes de pasar al video, no olvides suscribirte al canal y darle like para apoyarnos. Necesitamos tu apoyo. El video del canal va a estar acá en la descripción. Podés entrar, ver todo eso y conocer mejor el canal. Primero, veamos las ventajas de la Unión Soviética. Lo más conocido y lo primero que se menciona sobre vivir en la Unión Soviética es que todos los ciudadanos se sentían seguros ante la vida. Esta seguridad ante la vida se basaba en fundamentos como la vivienda, la educación, la alimentación y la salud. Sin importar el nivel educativo o de habilidades, los ciudadanos tenían garantizado su empleo, y no se preocupaban por perder su trabajo o por cómo cubrir sus gastos si lo perdían. No se veían mendigos en las calles. El Estado cubría las necesidades de vivienda de todos. Por ejemplo, una persona soltera, una pareja o una familia que no tenía casa primero, era ubicada en viviendas llamadas comunalka. Estas casas comunalka eran viviendas donde en cada habitación vivía una familia diferente, y el baño y la cocina se compartían. Hasta que se terminaran las casas nuevas, la gente vivía en estas viviendas comunales. Cuando los nuevos edificios estaban listos para ser habitados, las personas o familias a las que les tocaba su turno, tenían la oportunidad de vivir en casas que eran solo para ellos. Solo pagaban al Estado una especie de cuota de uso, que era como una renta. Esta cuota, incluyendo el uso de electricidad, agua y gas, se calculaba de manera que no superara el 2% de los ingresos mensuales de las personas. ¡Wow! 2% de los ingresos. Imagínate. Parece bastante interesante, ¿eh? 2%. Todos tenían su trabajo asegurado, por lo que no se preocupaban por desalojos o perder su hogar. Incluso había vacaciones gratuitas para las personas. Durante sus vacaciones anuales, los ciudadanos soviéticos disfrutaban gratuitamente de instalaciones como sanatorios, casas de descanso o campamentos proporcionados por el Estado en zonas turísticas. Para las vacaciones en la playa, había instalaciones en las costas del Mar Negro, especialmente en Sochi y Crimea. Y para las vacaciones de invierno y de aguas termales, había instalaciones en las regiones interiores. Uno de los aspectos más elogiados de la Unión Soviética era su sistema educativo. Antes de la creación de la Unión Soviética, había un grave problema de analfabetismo en la población de la región que abarcaba. Durante el Imperio Ruso y la Rusia zarista, la educación no fue considerada importante. Antes de la Revolución Bolchevique, la pobreza era incluso más grave que la falta de educación. Desde la fundación de la Unión Soviética, se dieron pasos muy rápidos en el ámbito educativo. Prácticamente era un país agrario, ¿no? Con poco desarrollo. Por lo menos Rusia antes de la Unión Soviética, eso cambió bastante, pero era más difícil para la gente común. Volviendo el analfabetismo en poco tiempo. Mientras que los padres de la primera generación soviética eran casi analfabetos, esta generación logró obtener educación superior. La excelencia de sus sistemas educativos se evidenció por los 13 premios Nobel obtenidos en ciencias. Los estudiantes soviéticos también ganaron muchos premios en las competencias internacionales de conocimiento y habilidades en las que participaron. Toda esta educación la ofrecían gratuitamente. No limitaban el desarrollo cultural solo a las escuelas. Para todos los ciudadanos. Las óperas, sinfonías, teatros y conciertos eran gratuitos. Aun en los sitios más apartados de la Unión Soviética, muchos ciudadanos tenían educación musical. La educación de calidad y generalizada también permitió la aparición de un personal de salud calificado y sin escasez, y los servicios de salud gratuitos se ofrecían de manera eficiente, de calidad y fácilmente accesibles para todos.
Los ciudadanos soviéticos no sabían lo que era esperar largas filas en los hospitales, esperar meses para una cita o esperar días para análisis y pruebas. Desde que entraban por la puerta del hospital, el proceso avanzaba muy rápido. Casi nadie sabe que el sistema de ambulancias en la Unión Soviética en ese entonces era uno de los mejores sistemas de ambulancias del mundo. Por ejemplo, en los mismos años en Estados Unidos no había médicos en las ambulancias, solo había un equipo de respuesta de emergencia. Y cuando el paciente o herido llegaba al hospital, era atendido por un médico. En cada ambulancia en la Unión Soviética siempre había un médico de servicio. Mira. A veces, según la situación del paciente. Creo que hasta hoy, por lo menos acá en Brasil, no tenemos médico en la ambulancia. Muy raro que haya. A veces puede ser que haya, pero la mayoría de las veces no hay. Y creo que Estados Unidos, creo que sigue no habiendo un médico mismo. Un médico especialista también iba en la ambulancia para atenderlo. Después de la década de 1950 en todo el mundo, especialmente la margarina, y muchos... Pero en general creo que está hablando del periodo del auge de la Unión Soviética, porque hubo periodos que no fue tan así, tan lindo, ¿no? Otros productos alimenticios químicos comenzaron a usarse ampliamente. Durante este periodo, la obesidad también aumentó notablemente. De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, la población global crecía velozmente. Por ejemplo, en 1950, la población mundial era de aproximadamente 2.5 mil millones, y para 1970 había aumentado a 3.7 mil millones. En ningún otro momento de la historia, la población humana había crecido tan rápido. Los productos naturales no bastaban para alimentar a la población. En muchas zonas, la seguridad alimentaria se había esfumado. La Unión Soviética fue pionera en implementar la seguridad alimentaria como política estatal en la era moderna. El uso de colorantes alimentarios artificiales, conservadores y edulcorantes estaba prohibido. En lugar de estos, se utilizaban productos naturales obtenidos de tomate, betabel, calabaza y extractos de flores. En la Unión Soviética también había margarina, pero ¿sabían cuán destructivo era el efecto del aceite de palma utilizado en este producto sobre el cuerpo humano? En 1978 se publicó un código alimentario para la margarina. Restringieron el aceite de palma en la margarina a un tope del 10%. En la misma época, en los países occidentales, se usaba mucho más aceite de palma en las margarinas. Si excluimos a una pequeña minoría formada por los altos funcionarios del Partido Comunista, todos los ciudadanos en la Unión Soviética eran realmente iguales. No era bien visto dar mucha importancia al... Acá hablo de una u otra cosa. Uno de los problemas acá, que por lo menos yo veo, es esa burocracia que tenía la Unión Soviética, esa clase del partido que realmente vivía mejor que los demás. Entonces... acá no traía una cierta igualdad para todos. Ellos vivían mejor y la gente vivía de forma más común, pero con algunos beneficios que parece bastante bueno. Dinero y la riqueza. Todos se beneficiaban por igual de todos los servicios y bienes disponibles. Sin importar la profesión, los salarios de las personas eran muy similares. La educación era primordial. Títulos como doctor o profesor asociado generaban admiración social. Ser profesor era como ser noble para la sociedad. En las escuelas, los hijos de los altos funcionarios del gobierno y los hijos de las personas de nivel más bajo recibían educación en el mismo salón. Ahora veamos los aspectos negativos de la Unión Soviética. Ya mencioné al principio que en este país, las personas se sentían seguras ante la vida. La mentalidad de gobierno que mantenía seguros a sus ciudadanos también planificaba toda su vida desde un solo centro. Después de completar su educación, las personas eran distribuidas por el país sin tener en cuenta sus deseos personales ni sus habilidades. Mira, eso ya es bastante problemático, ¿no? Decir, bueno, tiene que ir a vivir a Siberia. Gracias, no quiero ir. No tienes opción de decir que no quiere ir. Hablamos del país más extenso del planeta. Alguien nacido y criado en San Petersburgo, en el oeste, podía ser enviado a la región de Sajalín, a miles de kilómetros, con una diferencia de aproximadamente 8 horas, con el lugar de origen de su familia y amigos. Fíjate que aquí la diferencia de 8 horas no se refiere a la distancia, cuando en 8 Post Meridiem en San Petersburgo es mediodía. Además, las personas podían ser forzadas a trasladarse a regiones geográficas difíciles como Siberia o el Ártico. Alejarse de la vida que el Estado había planeado para sus ciudadanos se consideraba un delito. Si las personas se negaban obstinadamente a trabajar en el empleo que ofrecía el Estado y el periodo sin trabajar superaba los 4 meses, esto se consideraba un delito denominado parasitismo social. Mira. El Estado sentía una paranoia hacia sus ciudadanos, y esta paranoia aumentó cada vez más durante el proceso que llevó a su caída. Se quería que todos los ciudadanos fueran iguales. Tener una opinión diferente El Estado vigilaba, ¿no? Vigilaba bastante. y expresarla podía causarle grandes problemas a esa persona. Además, fuera de la opinión política, por ejemplo, si una persona tenía una apariencia o un estilo de vida diferente al de la mayoría de la sociedad, incluso eso podía causar que su casa fuera allanada y que enfrentara investigaciones. Viajar a países extranjeros estaba prohibido de manera informal.
Las personas necesitaban tener pasaporte para salir al extranjero, y el Partido Comunista solo otorgaba pasaportes a una minoría muy pequeña. Incluso los deportistas, artistas, científicos o altos funcionarios del gobierno tenían que pasar por estrictas investigaciones cuando iban a salir al extranjero. Sin importar su talento o desempeño, las personas tenían que unirse al Partido Comunista para poder ascender en sus posiciones. No bastaba con ser miembro del Partido Comunista solo en papel. Las personas debían asistir a reuniones, preparar discursos que alabaran el comunismo y participar en mítines y otros eventos. Si no hacían prácticamente no podía descorar, no podía tener otro pensamiento. estas cosas, no tendrían ninguna oportunidad de ascender. Incluso los tenaclos científicos y académicos tenían que ser miembros del Partido Comunista para poder ascender o ser nombrados jefes de departamento. Muchas personas que eran incompetentes e ignorantes en su trabajo ascendieron por delante de otros solo por ser miembros del Partido Comunista. Este era uno de los mayores problemas que estaban en la raíz de la corrupción. Bueno, se tiene amigos, tiene quien el contacto cierto, tiene quien te dice, bueno, te voy a conseguir en un buen lugar, podía vivir un poco mejor que los demás. Eso pasa todavía hoy en día, pero hoy podés protestar por lo menos. Ya que aquella época, por lo menos allá, no se podía. Corrupción del sistema. Aunque la Unión Soviética no tenía problemas de personal en sus sistemas de salud, enfrentaba grandes dificultades en la producción de medicamentos. Siempre fueron pioneros en la tecnología mecánica, pero estaban atrasados en otras áreas científicas y tecnológicas, porque para desarrollarse en otras áreas, también necesitaban interactuar con el resto del mundo. Pero el Partido Comunista no les daba esa oportunidad a sus propios científicos. Por eso también que creo que esa dificultad en medicamentos hizo con que desarrollase tanto la medicina preventiva para justamente prevenir varias de las enfermedades. Se rezagaron significativamente de Occidente en la producción farmacéutica. En la Unión Soviética era imposible encontrar medicamentos simples que en todo el mundo se podían comprar, incluso sin receta. En los 80, la escasez de medicamentos llegó a su pico máximo. Quienes tenían la oportunidad de salir al extranjero, introducían medicamentos de contrabando al país para sus familias, parientes y conocidos. Algunos también empezaron a usar esto como una forma de ganar dinero. Y el familiar que va al exterior trae productos que los otros venden y bueno, y se gana más plata, ¿no? Pero justamente acá, principalmente los miembros del partido, de la burocracia estatal, eran los que hacían más plata con todo eso. Esta situación provocó la aparición del mercado negro de medicamentos. Por supuesto, la seguridad alimentaria era algo bueno, pero debido a la producción ineficiente, a partir de los años 80, empezaron a formarse filas frente a los supermercados y comenzaron... Cuando dijo que no había colas, no había filas, justamente en el auge de la Unión Soviética, todo. Empezaron a aparecer escaseces. En los supermercados con estantes vacíos, la gente buscaba productos que comprar. Tener acceso a los productos que la gente podía conseguir fácilmente en los supermercados de otros países era como un sueño para los ciudadanos soviéticos. La gente hacía filas que se extendían por cientos de metros solo para conseguir una lata de conservas o medio kilo de fruta. Mira. Un factor clave en la caída de la Unión Soviética fue la economía planificada. La estabilidad económica dentro de un plan es positiva, pero en esta economía planificada, todas las decisiones de producción se tomaban desde un solo centro. Cada funcionario en la jerarquía, para poder complacer a sus superiores, manipulaba los números en los papeles o pedía que se redujera la calidad del producto para producir más artículos con la misma materia prima. Para lograr una mayor producción, la calidad de los productos fue cayendo cada vez más y falseaban las cosas entonces. Como los números se inflaban en los papeles, nunca se pudo producir lo suficiente para satisfacer la demanda. Por ejemplo, los autos de la marca Moskvich que producían se habían convertido en un símbolo de la Unión Soviética. En 1970, en las competencias de rally donde participaron con el Moskvich, finalizaron en tercer lugar ese año. En ese tiempo, estos vehículos se fabricaban con éxito y durabilidad. La fábrica de Moskvich tenía la capacidad de producir 60.000 vehículos al año. Cuando el vehículo llamó la atención mundial en los rallies de 1970, el Partido Comunista ordenó aumentar la capacidad de producción de la fábrica. Pero para este aumento de capacidad, se necesitaban más materias primas, más maquinaria y equipo, y más trabajadores. Se satisfizo la demanda de los trabajadores de la fábrica, pero existía un problema adicional. Un trabajador que había estado trabajando en la granja, al día siguiente era puesto a operar un torno sin haber recibido capacitación. Porque la administración central lo quería, y así debía ser. La producción de la fábrica aumentó de 60.000 a 100.000, logrando el objetivo del centro. Pero debido tanto a la falta de materia prima, como a la falta de maquinaria y equipo, y también a que intentaron llevar a cabo el trabajo con empleados que no tenían relación con este trabajo, la calidad de los Moskvich cayó drásticamente. Y por supuesto, la famosa censura. Tanto así que si los suecos no hubieran notado la explosión en Chernóbil, que fue uno de los mayores desastres nucleares del mundo, habrían impuesto una gran censura incluso sobre ese tema. Muchas películas y libros estaban prohibidos, ya que se consideraban contrarios a la ideología comunista. Algunas películas y libros también se publicaban eliminando ciertas partes. Lo mismo aplicaba para las obras de teatro.
No era posible hacer una noticia en los medios que el Partido Comunista no quisiera, incluso si se sabía que un autor extranjero era comunista. Si criticaba al gobierno soviético en algún lugar, sus libros también eran retirados de inmediato. La psicología humana, después de que pasa cierto tiempo sobre lo vivido, olvida muy fácilmente los malos detalles de ese evento, pero recuerda constantemente los buenos detalles. Al final de la Unión Soviética y después de su caída, era común expresar ideas despectivas sobre este país. Pero como dije, cada país y cada forma de gobierno tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos. En una encuesta realizada en 2018, el 66% del pueblo ruso lamentaba la caída de la Unión Soviética, y ese fue el porcentaje más alto hasta ese momento. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay gente entonces que tiene nostalgia de la Unión Soviética, varios de los rusos, pero a pesar de haber algunos beneficios, como vimos que tenía durante ese periodo, parece que el costo para todo eso no vale la pena, por lo menos me parece. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Pone acá: el señor era ciudadano de la Unión Soviética desde 1958 hasta su disolución y quiere admitir que la mayoría de las opiniones es razonable, pero tiene que recordar que cuando dos personas están mirando a través de una ventana, el primero ve el barro y la lluvia, mientras que el segundo se queda impresionado por la belleza del sol naciente y un arco iris. Quiero comunicar que periódicamente se organizaba la reunión del Partido Comunista, en donde se decía el programa de acciones para los 4 años venideros, y como por ejemplo uno se llamaba todo para el pueblo, todo para el bienestar del pueblo. No eran palabras vacías. Frente de mis ojos se construyó una vía ferroviaria hacia una ciudad donde vivía. Asimismo, unas plantas industriales dando trabajo a la gente. Se tendió una línea de agua caliente y toda la ciudad se quedó abastecida con ella de una usina que se situaba a 12 kilómetros. Las cosas dejaron de mejorar cuando la Unión entró en Afganistán. Perdió mucha plata ya y perdió la guerra, así como Estados Unidos. Y se bajó el precio del petróleo. Vino la escasez de los alimentos y las cosas de primera necesidad, y enseguida aparecieron 15 futuros presidentes que empezaron a gritar que por separado vamos a vivir mejor. La gente creyó eso, la disolución de la Unión. La gente creyó en ellos porque eran miembros del Partido Comunista, y con el tiempo la Unión se desintegró porque casi nadie tuvo ganas de mantener la Unión Soviética. Considero los años en la Unión Soviética como los mejores años de mi vida porque no tenía miedo de perder el trabajo o enfermarme. Me sentía protegido en todos los aspectos de la vida, y no me vengan con los conejos de ir a Cuba o Corea del Norte. Estamos hablando de la Unión Soviética, no de otro país que no conozco. No confundan Unión Soviética y Rusia, son dos sociedades distintas. En la primera consideramos a los obreros y campesinos de todo el mundo como nuestros hermanos, y en la segunda odian al OTAN y Estados Unidos, olvidándose que allá vive la gente como ellos. Interesante el aporte del señor, si es verdad realmente acá. Interesante. Tiene nostalgia de su juventud acá y un periodo que fue bueno de la Unión Soviética, pero él mismo pone acá, y después de la guerra con Afganistán, la cosa no fue buena, ¿no? Fue un error ahí haber ido a la guerra en contra de Afganistán, donde Estados Unidos armó los afganos contra los soviéticos, los mismos afganos que le van a dar una paliza a Estados Unidos después. Tuvo la oportunidad de permanecer en la Unión Soviética durante 5 años. Como toda la sociedad había errores, pero no se vivía mal, todo lo contrario. El nivel de vida era bueno y bastante parejo en toda la sociedad. Creo que con los problemas actuales, mucha gente piensa sobre eso, ¿no? Porque hoy, mira, si antes con 2% prácticamente de su sueldo pagaba la vivienda y todo lo que tenía para costear de la vivienda, agua, luz, como un alquiler, prácticamente pagaba agua, luz y no más que nada. Y hoy está difícil hasta de lograr una vivienda cara para vivir, y para comprar, peor. Y con los precios de todo subiendo, la gente creo que empieza a pensar sobre eso realmente. No todos vivían igual. Los altos miembros del partido vivían siempre en opulencia, con dinero de impuestos del pueblo, todo por la causa. Siempre tiene los más iguales,
como la obra esa de George Orwell. No tenías casa propia, era del Estado. Tenía trabajo garantizado, trabajo para el Estado. Tenía educación asegurada, donde aprendías lo que el Estado quería que aprendieras. Le debías todo al Estado y debías hacer todo lo que el Estado dijera y los altos mandos del Estado, ¿no? No eran dueños de tu vida, de tus pensamientos, y los que buscaban superar a los demás lo hacían siendo muy activos dentro del Partido Único, el comunista, para ascender y obtener los privilegios de la élite. El sistema planificado económico fue lo peor. Realmente los aspectos malos superan los buenos. El aceptar la seguridad perdiendo la libertad no es aceptable. Después de estudiar cómo era la Unión Soviética o regímenes parecidos que existen hoy en día, prefiero vivir en un país con democracia y capitalismo, que son los menos malos que vivir en una dictadura del partido único, pensamiento único sin libertad individuales. Yo creo que acá tienes razón, pero acá creo que falta una cosa: la situación de la gente al inicio del siglo XX en la Unión Soviética, bueno, los países que fueron después de la Unión Soviética, era terrible, principalmente Rusia, y por eso quisieron un cambio. Y mira, para uno que estaba en malas condiciones, no sabía leer, no tenía trabajo, vivía mal, tenía que ir a la guerra obligado por el, bueno, por el gobierno y con su gente pasando hambre en casa, sin derecho ninguno. Cuando vino la Unión Soviética, trajo cosas que antes nunca imaginó que tenía. Entonces, inicialmente, creo que para ellos fue bueno, pero y no pensaba en todo eso, que el Estado tiene todo ese control. Eso hablo de forma general, para gente en general, ¿no? Pero obvio que después, que sale del auge y con todo eso, con pasar del tiempo, la gente quiere más. Y es donde uno quiere poder opinar, poder tener su libertad y todo eso. Entonces, y intentar algo más, ¿no? No solamente depender del partido. Porque siempre intentó internacionalizar su excelente modo de vida por las armas y luego del cierre de las fronteras para que nadie se escape. Fue un paraíso y tanta la felicidad que la gente se arriesga la vida para huir de tanta felicidad, como los balseros del paraíso cubano. Por 70% de la población era un infierno, por el resto, para el resto un paraíso. Gulags, pogromes, hambrunas. Este cuadro descriptivo es falso. Yo viví en la Unión Soviética 5 años. Era bueno la vida para el burro político. Ese relato mezcla ilusiones, anhelos, pensamientos teóricos y falsedad. No los escuche o apoyo. Feo ese sistema de socialismo, comunismo. Los ciudadanos viven como chanchitos en el corral. No se esfuerzan en pensar, trabajar y crear. Parecen todos unos bobitos. El capitalismo no es perfecto ni absoluto, pero hay libertad de pensar, crear y disentir. Y por último, expresar sus ideales, sus ideas. Lo más lindo, tiras cuando quieres. Puede que tenga algo de cierto en este video, pero se olvidó de decir que esos privilegios solo eran para 2% de la población. Del otro 98% se moría de hambre. Ese tipo de difusión tendría que estar prohibida. Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Mira. Bueno, vimos el video. Creo que, bueno, acceso a servicios básicos ellos tendrían. Y mejoró eso bastante, cosa que no había antes. Y eso también impulsionó los estados de bienestar en Europa y algunos países acá de América, donde el gobierno entendió que debía dar más derecho a la población de sus países, como a salud, seguridad, y bueno, tratar de traer empleo para más gente, alguna seguridad en el empleo, todo eso, impulsionado por miedo de que la población rebelase y también hiciera la revolución. Pero sacando eso, bueno, tiene los básicos, pero todo controlado por el Estado, y ver cómo sus compañeros, que muchas veces son peor o trabajan menos que ustedes, o no hacen bien la cosa, van subiendo de condición de vida a partir de sus contactos solamente con el partido, que es la única forma. Hoy existe también eso mismo, pero hay otras formas.
Y allá era, la única forma era depender todo de sus contactos del partido para mejorar de vida. Es terrible, ¿no? Terrible. Y ser llevarlo para cualquier lado que te mande el Estado, tener que obedecer. Es terrible también, porque por más que tener algunas cosas básicas, bueno, tengo una casa para vivir. Bueno, todos tienen una casa para vivir. Bueno, tengo acceso al servicio de salud. Bueno, todos tienen acceso. Bueno, eso está bien. Pero con una calidad reducida del servicio de salud y tiene que obedecer el Estado para ir a todo lado, que diga, tiene una casa para vivir, pero es en Siberia, no quiero ir vivir en Siberia, mi familia es de San Petersburgo y todo eso, tiene que ir. Vas a servir el Estado, te vamos a enviar como espía a tal lugar, no quiero ir, tiene que ir. Todos están espionando a otros para ver si no disienten del partido. Mira, te entregaron, tus amigos dijeron que pensaban algo diferente. ¿Entiende? Eso está re malo. Por eso, al final, no funcionó, no quedó. Y hasta hoy países como China, que está creciendo económicamente bastante y que, bueno, es en sí un régimen políticamente socialista, coordinado por un partido comunista, es económicamente capitalista, ¿no? Capitalismo de Estado, pero capitalismo. Justamente por la dificultad de este sistema de planeamiento central de funcionar. No tiene cómo. Y mismo así, es bastante duro los controles que hace el Estado por allá. Bueno, dejad en los comentarios qué pensáis, si está de acuerdo con todo lo que pasó en el video, si no está de acuerdo, si hay la posibilidad de una revolución del molde de los soviéticos hoy en día, si no hay, me gustaría saber qué piensan ustedes. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y me gustaría, y me gusta, entender todo eso juntamente con ustedes.